Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Aprendemos Juntos de Copecaja. Mi nombre es Luzania Víquez y bueno, estamos a mitad de año y yo sé que muchos de ustedes, bueno, muchas personas iniciamos con ciertas metas a nivel económico y ya estamos a mitad de año, entonces a veces uno dice como, uy, ¿qué pasó? ¿Será que logro estirar el presupuesto? ¿Será que logro llegar a diciembre? ¿Cómo podemos hacer para no tomar decisiones a la ligera, para mezclar las emociones con esas decisiones, con esas habilidades financieras? Y yo estoy muy feliz porque tenemos a la persona correcta, a la persona que nos va a explicar cómo hacerlo. Y ella es María Laura Araya. Ella es trabajadora social certificada en gestión de bienestar financiero y además es coordinadora de proyectos de la Oficina del Consumidor Financiero. María Laura, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, qué placer. Hola Luzania, muchas gracias. Gracias a Copecaja también por la invitación y siempre encantada de acompañarles a hablar de estos temas que son tan relevantes y de los que hablamos tan poquito. Y tan reveladores. Ustedes no se imaginan todo lo que conversamos ahora detrás de micrófonos, porque sí, hemos aprendido montones, no solamente yo, sino todo el equipo que hay aquí detrás. Y ahora María Laura también es una gran aliada de nosotros aquí en Copecaja. María Laura, vamos a empezar hablando de cómo las emociones que experimentamos como seres humanos pueden influir en esas habilidades financieras, como que a veces uno lo analiza y uno dice, no, una cosa es la parte financiera y otra cosa es la parte emocional. ¿Cómo se combina eso? Sí, bueno, justamente conversábamos ahora, ¿verdad?, de que ha sido muy revelador descubrir que las emociones tienen algo que ver con nuestras decisiones financieras, y es que pues como seres humanos, sea como sea, las emociones forman parte de nosotros y de nosotras, ¿verdad? Y forman parte de nuestro día a día. Entonces, cuando hablamos de decisiones financieras, lo más importante de esto es reconocer que las decisiones financieras son de carácter socioemocional, ¿verdad? O sea, que tienen que ver con un contexto. Somos personas, somos seres sociales, nos estamos relacionando constantemente, interaccionamos, ¿verdad?, con otros y con otras, y pertenecemos también a un sistema, ¿verdad?, una estructura que constantemente nos está influyendo y nos está determinando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la publicidad está todo el tiempo bombardeándonos de información, diciéndonos que tenemos que consumir. Yo siempre les digo también, pertenecemos a un contexto social, a un contexto comunitario, a un contexto familiar, ¿verdad? En nuestra crianza también hay ciertos patrones, ciertas características, etcétera, que aprendimos y que eso de alguna manera influye sobre nuestra subjetividad también, ¿verdad? Y sobre nuestras emociones, sobre lo que somos como personas. Entonces, a la hora de tomar decisiones financieras, estamos muy mediados y mediadas justamente por esto, ¿verdad? Y hay todo un proceso bioquímico que sucede en nuestro cerebro que, pues, que hace que estas emociones sean como una forma o un impulso a veces a la hora de tomar esas decisiones financieras, que si no las racionalizamos o que si no les damos tiempo, ¿verdad?, para procesarse cognitivamente, terminamos tomando decisiones nuevamente de forma impulsiva. Ok, entonces, ¿qué tanto peso tiene esa presión social o esa publicidad en esa toma de decisiones? Porque por lo que me estás diciendo es todo. Sí, bueno, también, vamos a ver, socialmente asignamos significados, ¿verdad?, a las cosas, a las relaciones, y pues obviamente eso de alguna manera va a ir influyendo sobre nosotros y nosotras como personas. También culturalmente hablando, ¿verdad? Si pertenecemos a algún grupo social específico, si tenemos un grupo de amigos y amigas, si este grupo de amigas y amigas frecuentan X o Y lugares, tienen X o Y prácticas, van a comer todos los fines de semana en lugares súper finos, utilizan ropa de marca, probablemente yo también voy a querer entrar, ¿verdad?, dentro de esta dinámica, porque tiene que ver con cómo yo construyo también mi identidad, cómo construyo un sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, sí, ¿verdad? Tiene todo que ver porque tiene toda la influencia sobre nosotros y nosotras al final. ¿Y qué tan importante es entonces procesar adecuadamente estas emociones para que, a ver cómo lo tengo que decir de manera coloquial, para que no nos comamos vivos, ¿verdad? Para que esas emociones no nos dominen? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Claro, ok. Siempre les digo que los seres humanos somos seres integrales, ¿verdad? Y que entonces tenemos que partir de esa base. Somos seres integrales, o sea,
Si tenemos una afectación en una parte de nuestras dimensiones o en una de nuestras dimensiones, vamos a tener afectación en el resto, ¿verdad? Entonces partimos de algo que le llamamos las dimensiones del bienestar. Aquí estamos hablando de bienestar ocupacional, de la dimensión física, emocional, espiritual, toda la parte económica o financiera, etc. Si tenemos una afectación, por ejemplo, a nivel financiero, probablemente vamos a tener una afectación en el resto, ¿sí? Vamos a estar estresadas y estresados, vamos a estar preocupadas y preocupados, probablemente entonces ya voy a venir a mi trabajo, a mi casa y entonces voy a tener un problema con mi familia porque no gestioné, ¿verdad?, ese estrés o ese enojo, entonces ya también tengo una afectación a nivel social. Resulta que entonces me enfermé porque mi cuerpo manifiesta todo eso y entonces paso, ¿verdad?, por todas las enfermedades, entonces tengo una afectación también en la dimensión física, etc. Entonces esa es la base para que comprendamos por qué es fundamental, o sea, por qué es tan necesario que trabajemos sobre el tema financiero y sobre el tema emocional, ¿verdad? Ok, ahora, partiendo de ahí, debemos comprender que, como les decía, las emociones, el concepto tal cual, ¿verdad?, de las emociones es que las emociones son impulsos o reacciones ante estímulos que pueden ser externos o internos. Entonces, hay una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, que el sistema límbico recibe la información de esos estímulos, ¿verdad? Esa información llega ahí y ahí sucede, en el sistema límbico sucede todo lo que tiene que ver con las emociones. Ok, entonces yo voy pasando por la tienda de zapatos y yo vi esos zapatos rojos y yo dije, Dios mío, me los merezco. Bueno, también siempre les digo, ¿qué es lo que siempre nos decimos cuando queremos justificar una compra? Me lo merezco, lo necesito, para eso trabajo, tenía que aprovechar la oferta, etcétera. Entonces sí, ¿verdad? Voy pasando por ahí, vi los zapatos y esa información llegó al sistema límbico y me lo merezco y yo necesito esos zapatos, ¿verdad? Esa información está llegando ahí y está quedándose solamente en esa parte emocional. Ahí no le estamos dando todavía chance o tiempo, digamos, al cerebro para que esa información pase a otra parte que se llama la corteza prefrontal, que es donde procesamos cognitivamente. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces siempre les digo, cuando queremos hacer una compra deberíamos preguntarnos, ¿lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Lo puedo pagar? Esas 3 preguntas me permiten hacer una pausa. O sea, me permiten darle tiempo al cerebro para que la información que llegó al sistema límbico pase a la corteza prefrontal. O sea, para que la decisión no sea impulsiva, no sea solamente determinada por la emoción, sino que yo ya le di tiempo para que se procesara cognitivamente y entonces diga, ok, me encantan esos zapatos, pero responden a mi presupuesto, puedo hacerlo, si los compro me genera una afectación, voy a tener una afectación en mi liquidez, no estoy ahorrando por comprarme los zapatos, porque al final también voy a comprar los zapatos, pero ¿qué pasa si yo no estoy ahorrando? Que al final un ahorro también me va a garantizar de alguna forma, ¿verdad?, tener un respaldo en caso de que yo requiera en algún momento algún ingreso que no tengo en mis manos, una emergencia, un imprevisto o algún proyecto específico que yo tenga, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, María Laura, cuando yo no hago este switch o este cambio, ¿verdad?, entre esa información que me llega al sistema límbico y la paso a la parte prefrontal y yo digo, y me quedo en la parte emocional? O por el contrario, soy una persona que utilizo solamente la parte racional. O sea, ¿qué pasa si me inclino solamente hacia uno o hacia otro? Esa pregunta es importantísima. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de esto, y siempre soy muy enfática en esto que voy a decir, no estamos hablando de que las decisiones financieras las tenemos que tomar de forma racional. Eso sería totalmente contradictorio con reconocer que las emociones son parte de nosotros y nosotras como seres humanos, ¿verdad? O sea, si decimos, voy a tomar decisiones totalmente racionales, estoy negando una parte importantísima de mí, que sí o sí va a estar ahí. O sea, yo no la puedo evitar. Es algo natural, ¿verdad? Es algo totalmente natural. Y como les decía, es una reacción, es un impulso, es algo que yo no decido. ¿Sí? O sea, yo siempre también les digo, yo no me levanto hoy y digo, hoy decido que voy a estar súper enojada, ¿verdad? Sí, nadie hace eso, porque si lo decidiéramos, probablemente decidiríamos todos los días estar felices, sí, alegres, etcétera, ¿verdad? Entonces,
comprender que eso es un impulso, que es natural, que yo no lo decido, me permite comprender la emoción, entenderla, abrazarla, saber que es parte de mí. Y a partir de ahí hacer ese ejercicio que me permite también procesar cognitivamente para que las decisiones que tomemos sean decisiones equilibradas, ¿verdad? No van a ser decisiones totalmente impulsivas, no deberían, a veces sucede, ¿verdad? Que es lo que decís, nos quedamos ahí en ese momento del impulso, pero no van a ser tampoco, o no deberían ser tampoco, decisiones totalmente racionales. Porque cuando negamos la emoción va a salir en algún momento. ¿Y qué pasa si la negamos? No la estamos gestionando. Entonces va a salir en algún momento de la forma menos adecuada posible, ¿verdad? Entonces aquí el secreto es el balance. Ahora, esto me lleva entonces a la próxima pregunta. ¿Qué tan importante es el autoconocimiento, verdad? ¿Qué tan importante es que sepamos por qué estamos sintiendo eso o por qué nos sentimos impulsados a comprar X o Y cosa? Basiquísimo también, ¿ok? Yo siempre les hablo de que hay dos palabras clave. A ver, hay un concepto muy clave en todo esto que es el tema de gestión emocional, ¿sí? Pero siempre les digo, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Verdad? Porque es ¿Por muy dónde lindo, empezamos? Sí, muy lindo que María Laura venga y nos diga aquí que hay que equilibrar y que hay que pasar esa información de un lugar al otro del cerebro y maravilloso. ¿Y cómo se hace? ¿Verdad? Entonces les digo, bueno, eso se hace con este concepto muy clave, ¿verdad? Importante, que es la gestión emocional. Pero ¿cómo hacemos la gestión emocional? Ok, hay dos palabras clave dentro de ese concepto, que son el autoconocimiento, que es lo que decís, y la autoconciencia, ¿verdad? El autoconocimiento tiene que ver con conocernos a nosotros y a nosotras mismas, saber qué me gusta, qué no me gusta, con qué me siento cómoda, cuál es mi comida favorita, eso, ¿verdad? A mí me encanta gastar en zapatos, etcétera, pero la autoconciencia tiene que ver con ir un pasito más allá del autoconocimiento, ¿verdad? Tiene que ver con conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis necesidades, qué significa X o Y situación para mí. Si yo suelo consumir muchísimo cierto tipo de productos o cierto tipo de servicios, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo aprendí en mi familia? ¿Verdad? Las dinámicas familiares son importantísimas en esto. Influyen muchísimo en la toma de decisiones. Mucho, mucho, ¿verdad? Y en todos sentidos. Yo siempre les digo, cuando empezamos a hacer este tipo de revisiones, tenemos sí o sí que irnos para atrás, ¿verdad? ¿Cómo se tomaban esas decisiones en mi familia? ¿Qué aprendí yo? En mi familia había ahorro todo el tiempo y siempre estábamos tranquilos y tranquilas, o por el contrario, en mi familia todo el tiempo estábamos corriendo con el tema financiero, estábamos tomando decisiones con deuda siempre, ¿verdad? Todo esto tiene mucho que ver porque así aprendemos y así vamos reproduciendo también patrones. Entonces, les digo siempre, revisamos, tomo lo que me sirve, porque no todo lo voy a desechar, hay cosas que me sirven, y desecho lo que no, ¿verdad? Si en mi familia las decisiones se tomaban de forma muy organizada, muy consciente, etcétera, maravilloso. Pero si no, también en ese ejercicio de autoconciencia yo puedo ir haciendo rupturas con eso y generando nuevas prácticas también. Sí, tal vez de alguna manera replicar lo que sé que me funciona y erradicar por completo lo que no. Ahora, María Laura, no sé si me voy a salir un poquitito, pero me quiero detener en la parte del ahorro que hablabas ahorita. Yo he escuchado a muchísimas personas que dicen, no, es que yo no puedo ahorrar porque yo apenas salgo. O no, yo puedo ahorrar si yo ganara como cirujano y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? O como futbolista. ¿Cuál es tu posición al respecto? Porque creo que eso no solo yo lo he escuchado. Te reís porque lo has escuchado también. Aquí todos están muertos de risa porque, ay no, yo no puedo ahorrar. Eso es solamente el que gana tanto. ¿Qué podemos decir? Sí, vamos a ver. Es una realidad que entre más ganamos, más gastamos, ¿verdad? Entonces, el ahorro es una posibilidad. Obviamente, y aquí no vamos a negar que hay ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos grupos sociales con ciertas características, ciertas necesidades y que en muchas ocasiones, ¿verdad? Pedir ahorro a familias con economías de subsistencia es mucho más complejo y podría ser hasta irrespetuoso, claro. ¿Verdad? Por eso también trabajamos con algo que se llama enfoque por deciles, que son, ¿verdad? Los deciles donde se encuentran o se ubican las poblaciones en relación con sus ingresos, ¿verdad? Ahora, usualmente vemos, y es ¿verdad? Posible, digamos, el ahorro, en el tanto trabajamos conscientemente sobre eso y nos colocamos un objetivo de ahorro
que se ajuste a mis posibilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Usualmente van a escuchar que teóricamente se dice que una debería ahorrar el 10% de su salario. Yo lo he escuchado muchas veces. Sí. Yo siempre les digo a las personas en las charlas, si yo te digo a vos que tenés que ahorrar el 10% de tu salario, vos me vas a decir, María Laura está loca. ¿Cómo se le ocurre que va a ahorrar el 10% del salario? No puedo, jamás. No ahorro nada. Porque ella no sabe de lo que me está hablando. Ella no sabe cuáles son mis condiciones. Ella no sabe si yo puedo, o sea, yo jamás no puedo. ¿Verdad? Y ahí ponemos una barrera. ¿Qué pasa si yo te digo, ahorra lo que puedas? 5,000 colones al mes. 5,000 que nos gastamos en el supermercado en gastos hormiga. ¿Verdad? Que fui y me compré un fresquito y algo que me antojé y no compres eso y ahorrarlos. Y poquito a poco yo le puedo ir poniendo un poquito más. O sea, cuando ya me di cuenta que esos 5,000 colones no me hicieron falta, le puedo poner 5 más. Mira, y 10 tampoco me hicieron falta, le pongo otros 5. ¿Verdad? Y eso me va generando también motivación, porque voy generando ese hábito del ahorro, voy viendo cómo en efecto va creciendo y cómo eso me puede permitir comprar alguna otra cosa, irme de paseo después, ¿verdad? También pagar por una experiencia que no necesariamente es siempre tener algo o comprar, ¿verdad? Cosas. Entonces, la recomendación con este tema del ahorro es ahorremos de acuerdo a nuestras posibilidades. No todas las personas tenemos las mismas posibilidades ni las mismas condiciones. Entonces, tampoco nos comparemos, ¿verdad? Cuando hablamos de temas financieros, no nos vamos a comparar con otras personas, porque todas las personas tenemos historias de vida diferentes, condiciones diferentes. Hay personas que de pronto pueden ganar, ¿verdad? Tener un salario más alto, pero tienen familia, tienen hijos, hijas, tienen otros gastos. Eso es muy relativo, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad, pero hagamos lo posible justamente a partir de esa autoconciencia y ese autoconocimiento de cuáles son mis condiciones y cuánto puedo dedicarle yo a eso. María Laura, y yo no te voy a dejar ir porque quiero que antes de despedirnos me hables de algo que yo he escuchado, que vos hablas en tus charlas, que Mau también, aquí nuestro productor, lo ha escuchado, y es el tema de la dopamina financiera. ¿Qué es eso de la dopamina financiera? Porque a mí hasta se me hicieron los ojos así, yo, ¿qué es mi dopamina financiera? Bueno, la dopamina financiera es toda una revelación también. Ok. Bueno, resulta que en ese proceso bioquímico, ¿verdad? Del cerebro y de las emociones, existe algo, un neurotransmisor que se llama la dopamina, que es una hormona que generamos cuando realizamos actividades que nos generan placer, ¿verdad? Cuando hacemos actividades que nos generan placer, usualmente entonces vamos a generar o a liberar dopamina, ¿ok? ¿Qué pasa con la dopamina financiera? La dopamina financiera son esas cositas en las que nos encanta gastar. Siempre tenemos algo que es en lo que más nuestra debilidad, ¿verdad? Financiera. Hay personas que dicen zapatos, viajes, les contaba ahora que una vez me dijeron libros, yo no puedo pasar por una librería porque tengo que comprar libros. Me han dicho artículos para hacer ejercicio, ¿verdad? Ropa deportiva, tenis, etc. Ok, entonces, la clave acá es que reconozcamos cuál es nuestra dopamina financiera. Porque resulta que a eso es a lo que yo más le tengo que prestar atención. O sea, si en lo que más gasto es en zapatos, entonces eso es a lo que yo más le tengo que prestar atención. Si en lo que yo más gasto es en viajes y no lo estoy planificando de una forma adecuada, pues también le tengo que prestar atención a eso, ¿no? Entonces les daba justamente el ejemplo de si resulta que mi dopamina financiera son los viajes y yo decido viajar con deuda o con tarjeta porque no tengo el dinero, pero si me presentó una oportunidad, mis amigas van de viaje. Ahora para el mundial no se podía dejar pasar. Exacto, como yo no voy a ir, los tiquetes están súper baratos, etcétera, pero recuerden que además a los tiquetes hay que sumarles hospedaje, alimentación, tours, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo no voy a ir? Porque se me presentó la oportunidad. Paso la tarjeta o lo pago con deuda y luego veo cómo hago cuando regreso. Y cuando regreso no tengo cómo pagar, ¿verdad? Y eso es un problema. Entonces, ahí esa dopamina está siendo mi enemiga porque me está generando una afectación a nivel financiero. Pero ¿qué pasa si yo digo, a mí me encanta viajar? Entonces, el viaje a fin de año va a ser mi motivación para generar un ahorro. Esa dopamina financiera yo la puedo convertir en mi aliada. O sea, dejar de que esta dopamina financiera deje de ser
mi enemiga para convertirla en mi aliada. Y entonces me está permitiendo generar un ahorro para ese proyecto que yo tanto quiero, y resulta que entonces ya voy a poder ir a hacer mi viaje tranquilamente sin tener que volver para ver cómo hago para pagar. Porque además, si pago con tarjeta y deuda, después tengo que pagar intereses, ¿verdad? Ajá, tras de todo. Exacto. Entonces, también les digo siempre, les tengo una noticia. Una vez que generamos un ahorro, generamos un hábito. Entonces, esa dopamina me va a servir para generar mi ahorro, pero una vez que yo hago eso, estoy generando el hábito del ahorro. Y entonces lo voy a seguir haciendo y probablemente me voy a emocionar, me voy a motivar, le voy a seguir poniendo un poquito más cada vez que puedo, y entonces voy a irme garantizando de alguna forma tener esos ahorros ahí para mis proyectos, para mis emergencias, para mi pensión complementaria, etc. Entonces, recuerden que la dopamina financiera tiene que dejar de ser nuestra enemiga para convertirse en nuestra aliada. Sí, tiene que ser nuestra amiga para acercarnos más bien, o para impulsarnos a ese objetivo, a esa meta. Yo voy por las auroras boreales entonces. Bueno, ahí está la motivación. Ahí está, ahora solo falta la plata, pero ahí vamos, ahí vamos. María Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos este tema tan rico de manera tan práctica y tan sencilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Siempre encantada. María Laura Araya, toda una experta en este tipo de temas de gestión financiera, trabajadora social, parte de la familia de Copecaja, nos dio muchísimas herramientas y muchos tips para tomar decisiones. Ya escucharon ustedes, generando un balance entre la emoción y la razón. De esa manera nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en un próximo capítulo aquí de Aprendemos Juntos. Aprendemos Juntos es una iniciativa de Copecaja. Conoce más en nuestra página web www.copecaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.